Bien, avanzamos en esta refutación. Vamos a escuchar ahora el siguiente punto donde el hermano Carlos intenta atribuir la salvación de Dios en base a la presencia que Dios tiene del conocimiento del hombre en cuanto a la fe que el hombre va a manifestar según, ¿no es cierto?, la obra que el Espíritu Santo realiza en el hombre. Vamos a escuchar entonces el argumento y luego vamos a comentarlo y a refutarlo. Dios, desde antes de Dios inclusive caen en el absurdo de decir que Dios mismo ordenó la caída del ser humano. Y ya desde antes de la caída, Él tenía escogido a quien había determinado que se salvara y a quienes se perdieran. Pero lo peor de esto es que esto no es basado en que Dios, en la presciencia de Dios, como dice Primera de Pedro 1:2, que Dios conoce de antemano. No es basado en que Dios sabía quienes ante la obra de su Espíritu Santo iban a responder con arrepentimiento y fe a la obra del Señor, a la obra del Espíritu en ellos, sino es basado sencillamente en la voluntad soberana de Dios, que nosotros diríamos que sería una voluntad arbitraria, porque no hay ninguna razón por la cual Dios elija a quienes se salvan y quienes no, solamente fue su decisión. Entonces, en este caso, aún un científico que tuviera 10 antídotos al virus, aunque él no causó el virus, teniendo la posibilidad de salvar a los 100, como que nos deja un vacío de decir, no, es que el Dios que se revela en la Escritura es más que esto, ¿no? Es un Dios que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Bien, entonces, en base a este comentario que hace alusión a nuestro hermano Carlos, él dice que él no concibe que Dios haya elegido para la salvación simplemente de manera arbitraria, sino que él lo atribuye, ¿no es cierto?, a la presciencia. Incluso acusa que el calvinismo no considera la presciencia de Dios como siendo esa la base, ¿no es cierto?, de la elección, que Dios elige sabiendo, ¿no es cierto?, que el hombre va a tener fe en él o no. Para eso entonces vamos a leer algunos pasajes, los cuales creo que sin duda por sí mismos van a dar respuesta a esta refutación de nuestro hermano Carlos. Primera de Pedro 1:19 nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Él incluso acusaba en cierto modo al calvinismo de postular, ¿no es cierto?, que Dios había decretado, ¿no es cierto?, la caída antes, desde mucho antes del principio. Y acá efectivamente vemos que ya Pedro nos enseña, confirma que Cristo ya estaba destinado como el Cordero, ¿cierto?, sin mancha, que iba a expiar nuestras culpas desde antes de la fundación del mundo. O sea, incluso antes de la creación del hombre, ¿no es cierto?, ya Dios tenía a Cristo, ¿no es cierto?, destinado como el Cordero que iba a expiar las culpas. ¿Las culpas de quién? Si el hombre aún no era creado. Por lo tanto, es claro que, ¿no es cierto?, dentro del plan soberano y eterno de Dios, inmutable, la caída era parte de ese plan. Ya en otra instancia vamos a abordar con respecto al tema de la caída, hasta qué punto, ¿no es cierto?, fue permitido, fue decretado por Dios, pero sí lo que es claro que la palabra enseña, ¿no es cierto?, que la caída no fue sorpresiva para Dios, no fue algo, ¿no es cierto?, que se escapó a su plan, porque ya Jesucristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para ser el Cordero que iba a expiar nuestras faltas. Y también en relación a que esta elección de Dios se basa en la presciencia, ¿no es cierto?, que nuestro hermano Carlos intentaba, ¿no es cierto?, aludir. Tenemos acá, por ejemplo, el pasaje de Tito 3:5, en donde leemos claramente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y ojo que acá el texto es claro, dice no por obras de justicia. Recordemos que la fe que tuvo Abraham, ¿no es cierto?, fue contada por justicia. Entonces, si acá dice que no fue por obras de justicia, incluso entonces nuestra fe queda fuera. No es considerada, ¿no es cierto?, como mérito o como un preconocimiento de Dios para poder, ¿no es cierto?, salvarnos. Sino que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dejando fuera incluso nuestra fe, sino dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. O sea, todo lo atribuye a la obra de Dios a través de su Espíritu Santo, obra completa de regeneración, ¿no es cierto?, renovación, es decir, esa conversión, ese nuevo nacimiento, ese convencimiento de pecado que solamente lo obra el Espíritu Santo. También en 2 Timoteo 1:9 leemos algo similar: quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Nuevamente se reitera que no había mérito alguno en el hombre. Si fuera así, como nuestro hermano Carlos insinúa, que Dios nos eligió en base a su presciencia, al preconocimiento de que Él previó la fe que íbamos a tener, ¿no es cierto? Acá el texto no diría eso. Dice, no conforme a nuestras obras, o sea, nada que vio en nosotros, sino según el propósito suyo. Nuevamente confirma que para todo Dios tiene un propósito, ¿ya? Y la gracia, nuevamente, dice que nos fue dada en Cristo Jesús. O sea, y nuevamente insistimos, si es
la gracia está involucrada en la salvación, eso anula automáticamente todo mérito, toda, ¿no es cierto?, justicia propia, toda, ¿no es cierto?, condición humana. La gracia, ¿no es cierto?, como Pablo también dice en otro pasaje, si es por obra no es por gracia. Y al que trabaja, ¿no es cierto?, el pago no se lo considera como gracia, sino como deuda. Por lo tanto, si en todo momento la salvación es por gracia, eso excluye automáticamente cualquier condición o requisito, ¿no es cierto?, que el hombre deba, ¿no es cierto?, contribuir para ser salvo. Reitero, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y nuevamente reitera, ¿cuándo fue esto? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Ya? Nuevamente confirma entonces que no hay mérito alguno, no está basada en nuestra fe o en nuestra decisión. Y finalmente, Efesios 1, del 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, lo mismo que decía Timoteo, ¿no es cierto?, para que fuésemos santos y sin manchas de Él. Ojo, que dice que para que fuésemos santos, no a causa de que éramos santos, no porque la fe que tuvimos, ¿no es cierto?, porque decidimos creer en Jesucristo o porque decidimos, ¿no es cierto?, arrepentirnos, no fue porque fuéramos santos, sino con el fin de que para que fuésemos santos, lo mismo que dice Efesios 2:8, somos salvos por gracia, ¿no es cierto?, no por obra para que nadie se gloríe, pero luego agrega el verso 10, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acá también se confirma, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, ahí se confirma, ¿no es cierto?, la predestinación, para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de qué? De Jesucristo, ¿según qué? Según la fe que íbamos a tener, como dice el hermano Carlos, según lo que Dios previó que íbamos a actuar, no, según el puro afecto de su voluntad. Aquí la Biblia es bastante clara y majadera, excluye, deja fuera todo mérito, toda decisión humana. Nuevamente reitero, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y nuevamente en el versículo 11 vuelve a recalcar con respecto a la predestinación y dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados nuevamente, ¿conforme a qué? ¿A nuestra fe? ¿A nuestra elección? No, conforme, dice, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, nuevamente atribuye todo solamente a la soberana voluntad, designio, ¿no es cierto?, de Dios. Y como arriba ya leíamos, con propósito. No es por casualidad, no es por al azar, no es de manera arbitraria. Todo Dios lo hace con un propósito. Nos llamó con llamamiento santo. Y acá dice, ¿no es cierto?, que conforme a quien hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No vamos a pensar que Dios actúa de manera, ¿no es cierto?, impulsiva, de manera arbitraria o sin sentido. Todo Dios lo hace con un propósito. Por lo tanto, ¿no es cierto?, atribuir que la elección de Dios o nuestra salvación se basa en la presencia de Dios, eso al contrario, en lugar de anular la predestinación, no hace más que confirmarla. Ya Dios simplemente nos salvó porque Él ya nos predestinó, ¿no es cierto?, para esa salvación, según, como leíamos los textos, el puro afecto de su voluntad.